Continuamos con el curso de Geopolítica. Vamos a ver el módulo 2. Interacción entre la geopolítica, los conflictos armados y la protección del individuo. La teoría general sobre violencia, paz y conflictos armados. Introducción. Los conflictos armados representan una de las mayores amenazas a la paz y seguridad internacionales. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, comenzó su labor en 1945 con un objetivo principal: mantener la paz y la seguridad internacionales. Lograr la paz exige crear no solo las condiciones propicias para que ésta anide, sino también para que ésta se mantenga. No obstante, la naturaleza de los conflictos violentos ha experimentado un cambio dramático en las últimas décadas. Después del final de la Guerra Fría, muchos analistas de conflictos han puesto de manifiesto la transformación experimentada por la guerra con el surgimiento de nuevas formas de conflicto violento o nuevas guerras por contraposición a los conflictos armados tradicionales que habían caracterizado las relaciones internacionales desde 1945. Existen diversos factores que explican el surgimiento de los conflictos armados, tales como factores estructurales, políticos, económicos o culturales. En este tema se abordará la relación compleja entre violencia y conflictos armados, dando cuenta de las distintas fases y etapas de los conflictos violentos. Asimismo, se analizarán los mecanismos de Naciones Unidas para la construcción de la paz y las tendencias globales sobre conflictos armados. Además, se examinará la relación entre el comercio de armas, el gasto militar y la violencia, por un lado, y la relación entre las violaciones de derechos humanos y los conflictos violentos, por otro. El tema concluirá con una breve reflexión sobre la paz, considerada como un derecho humano. Violencia y conflictos armados. Una relación compleja y multidimensional. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia puede definirse como el uso intencional de la fuerza física o el poder, amenazante o real, contra uno mismo, otra persona o contra un grupo o comunidad que ocasione o tenga una alta probabilidad de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, alteración o privación. Desde este punto de vista, la violencia y los conflictos armados están íntimamente relacionados, dando lugar a una relación compleja y multidimensional. Para poder comprender esta relación, hay que analizar, por un lado, las fases y los ciclos por los que evolucionan los conflictos, y por otro, los cambios que han experimentado los conflictos violentos en las últimas décadas. En primer lugar, para entender cómo un conflicto se convierte en un conflicto violento o armado, hay que tener en cuenta que se trata de un proceso dinámico que pasa por distintas fases y ciclos. De este modo, las teorías sobre conflictos han propuesto varias formas de explicar la evolución de los mismos. Así, Fissas-Armengol propone varias secuencias para el análisis de los conflictos, tales como las raíces y causas, los detonantes, la fase de explosión, el desarrollo del conflicto, las consecuencias y el tratamiento. Los conflictos suelen estar provocados por distintos factores que conviene analizar y, cuando sea posible, prevenir. Estos factores belígenos se identifican con las raíces y causas y los detonantes. De acuerdo con Fissas-Armengol, existen suficientes investigaciones académicas que permiten identificar las raíces y causas de los conflictos, haciendo necesario ocuparse de ellas para prevenir la explosión de nuevas Yugoslavias. Existen diversos factores explicativos de los conflictos armados, tales como factores estructurales, la fortaleza del Estado frente a los desafíos de los que no le reconocen legitimidad, factores políticos, la justicia del sistema político, factores económicos, si los beneficios económicos se limitan a un sector de la población, y factores culturales, cuando se presenta una discriminación contra minorías. En este sentido, el investigador Wurth analizó 40 genocidios y politicidios desde la Segunda Guerra Mundial, 39 de los cuales habían tenido lugar en países del tercer mundo.
Este tipo de estudios son de gran utilidad para el desarrollo de políticas preventivas a largo plazo. Sin embargo, como apunta Fisas Ammengol, decía, muchos conflictos, además, tienen raíces muy lejanas, ancladas en heridas históricas no resueltas, en viejos estereotipos, desprecios u odios que pueden estallar 20 o 30 años después de haberse formado y al toparse con nuevos factores que los impulsan a salir a la luz para desencadenar nuevas expresiones de violencia. Estas raíces, muchas de ellas emocionales y subjetivas, son muy difíciles de prevenir y de manejar a nivel teórico. Precisamente porque muchos de los conflictos de hoy día sean controversias ideológicas, disputas territoriales o reclamaciones nacionalistas, normalmente algunas de sus raíces tienen que ver con cierta incomunicación cultural, por lo que la prevención de conflictos ha de actuar también en ese nivel. 2006, página 148. Asimismo, hay que considerar los posibles detonantes, que son algunas situaciones y tendencias graves que, aunque suelen ser señaladas por organismos de observación y vigilancia con anterioridad, no son atendidas adecuadamente por los órganos de decisión política. Por ejemplo, Ucrania. La fase de explosión es la que se centra en la violencia propiamente dicha, entendida como violencia física o directa, y en las víctimas. Es una fase donde se exponen las acciones de denuncia y sensibilización, la ayuda humanitaria y la presión política de las organizaciones de derechos humanos. Posteriormente le seguirá la fase de desarrollo del conflicto y las consecuencias. De modo similar, la publicación anual de la Escuela de Cultura de Paz, Alerta, Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, distingue tres fases generales de los conflictos. Primera, fase prebélica. Segunda, bélica y posbélica, como puede verse en la siguiente figura. Esto es lo que se denomina curva del conflicto, que fue elaborada por Michael Lund en su obra Preventing Violent Conflict, A Strategy for Preventive Diplomacy, en 1996, donde desarrolla una herramienta conceptual para comprender la naturaleza de un conflicto. En la fase prebélica se pueden dar 4 tipos de situaciones: paz, durable o duradera, paz estable, paz inestable, inicio de tensiones, y crisis o alta tensión, inicio de violencia directa. Estas situaciones han sido definidas por Lund de la siguiente forma. Por durable o duradera. Implica un alto nivel de reciprocidad y cooperación, así como la ausencia casi total de medidas de defensa propia entre las partes, aunque puede incluir una alianza militar entre estas en contra de una amenaza común. Una paz positiva prevalece si existen valores, metas e instituciones comunes, por ejemplo, sistemas políticos democráticos y un Estado de Derecho, interdependencia económica y un sentido de comunidad internacional. Paz estable. Es una relación de comunicación cautelosa y cooperación limitada, por ejemplo, comercio, dentro de un contexto general de orden básico, estabilidad nacional. Existen diferencias de valores o metas y no se establece ninguna cooperación militar, pero, por lo general, las disputas se resuelven de manera no violenta y más o menos predecible. La posibilidad de guerra es baja. En cuanto a paz inestable, esta es una situación en la que la tensión y las sospechas entre las partes están a un alto nivel, pero en la que no existe violencia o esta ocurre únicamente de manera esporádica. Una paz negativa prevalece porque, aunque no se desplieguen o empleen las fuerzas armadas, las partes se perciben como enemigas y mantienen capacidades militares disuasivas. Un equilibrio de poder podría impedir la agresión, pero aún hay posibilidades de sufrir una crisis o una guerra. En cuanto a la crisis o alta tensión, esta es aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores que conlleva altos niveles de movilización política, social o militar o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado que puede incluir enfrentamientos, represiones, golpes de Estado, atentados u otros ataques y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Ejemplo de estas crisis podrían ser la crisis de los misiles en Cuba en 1962 o las relaciones en Bosnia en 1996. Las tensiones pueden ser a su vez internas
internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma se considera tensión interna aquella protagonizada por actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. La intensidad de una tensión, alta, media o baja, y su evolución, escalada, reducción, sin cambios, se evalúan principalmente a partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social. Y en cuanto a la fase bélica, esta sería la guerra o el conflicto armado, por ejemplo Rusia con Ucrania. La definición del conflicto armado varía dependiendo de la disciplina que utilicemos. Desde el punto de vista del derecho internacional se entiende que existe un conflicto armado cuando se recurre a la fuerza armada entre estados o cuando se produce una situación de violencia armada prolongada entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o entre tales grupos en el seno de un estado. Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, la Escuela de Cultura de Paz entiende por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y un grave impacto en el territorio, destrucción de infraestructuras o de la naturaleza y la seguridad humana, población herida o desplazada, violencia sexual, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos. Y en otro punto se pretende que la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a demandas de autodeterminación y autogobierno o aspiraciones identitarias, la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder o al control de los recursos o el del territorio. Finalmente, si los esfuerzos de pacificación tienen éxito, cesará la contienda dando lugar a la fase posbélica o de posconflicto. En esta etapa, los esfuerzos por evitar que vuelva a escalar el conflicto se denominan mantenimiento de la paz, el packaging. Como resultado de un acuerdo, las partes podrán comenzar el proceso de resolución del conflicto y consolidación de la paz. Mediante estos esfuerzos, las tensiones pueden reducirse hasta el punto de alcanzar la paz estable o incluso la paz duradera. Lanz presenta el caso de Bosnia en 1996 como ejemplo de un conflicto que pasó de guerra a crisis. Camboya en 1995 como un conflicto que pasó de crisis a paz inestable. Y Sudáfrica en 1995 como un conflicto que pasó de paz inestable a paz estable. No obstante, como ha señalado Lanz, los arreglos alcanzados, con mucha dificultad, también pueden desintegrarse y las tensiones pueden volverse a escalar. Por otro lado, resulta necesario poner de manifiesto los cambios experimentados por los conflictos violentos en las últimas décadas. Después del final de la Guerra Fría, muchos analistas de conflictos han señalado la transformación experimentada por la guerra con el surgimiento de nuevas formas de guerra y conflicto violento, las llamadas nuevas guerras, por contraposición a los conflictos armados tradicionales que han caracterizado las relaciones internacionales desde 1945, que correspondía con el modelo convencional de guerra interestatal. La literatura indica que la forma predominante de conflicto violento ha experimentado una transformación significativa en cuanto a objetivos, dinámicas y actores, desde ejércitos nacionales que luchan entre sí, guerras interestatales, hasta ejércitos que luchan por la independencia, la separación o el control político, conflicto intraestatal o guerras civiles, a diversas formas de violencia, involucrando actores no estatales como rebeldes, bandas y crimen organizado. Al intentar explicar la transformación de las guerras interestatales a las nuevas guerras,
Gentleman describe el escenario global actual como countless lead wars with no front lines, no battle lines, no clear conflict zones, no distinction between combats and civilians and no ideology. La comunidad internacional y la construcción de la paz. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, comenzó su labor en 1945 con un objetivo principal: mantener la paz y la seguridad internacionales. Lograr la paz exige crear no solo las condiciones propicias para que ésta anide, sino también para que ésta se mantenga. La consolidación de la paz, el package building, es un producto de los cambios más relevantes operados en el sistema de la ONU en los últimos 20 años. En concreto, el término, el package building, aparece oficialmente en el lenguaje de la ONU en el documento denominado Un programa de paz del secretario general Boutros Boutros-Ghali en 1992. El término peace building hace referencia al conjunto de medidas dirigidas a eliminar el riesgo de reaparición de un conflicto en un estado desde el desarme hasta la reconstrucción de las instituciones políticas, económicas, judiciales y civiles, con el objetivo de la construcción de la paz. En este sentido, como apunta Castaño Barrera, el debate sobre el peace building ha sido de gran riqueza e importancia, pues de este han devenido políticas y programas que podría decirse que han llegado al consenso de que la paz no es solo ausencia de guerra, sino que dependiendo de los criterios de análisis, enfoques y concepciones, implica una relación directa con otros factores, donde el concepto de paz positiva ha sido sin duda una guía en esta discusión desde su inicio en la Segunda Posguerra Mundial. Esto significa que el concepto de paz puede concebirse no solo con un carácter restringido como la simple ausencia de guerra y violencia directa, sería la paz negativa, sino también desde un punto de vista holístico, entendida como ausencia de violencia estructural como la pobreza, la injusticia social, etc., y como ausencia de violencia cultural, como la devaluación y la destrucción de las identidades y de las formas de vidas humanas particulares, la paz positiva. Asimismo, con el paso del tiempo, el concepto de peace building se ha ido ampliando, dando lugar a una mayor interacción entre la seguridad, por un lado, y el desarrollo, la democratización y los derechos humanos, por otro. En este proceso de construcción de la paz, la ONU cuenta con diversas estrategias que operan en las distintas fases del conflicto. En la fase prebélica, con una acción diplomática preventiva. La prevención de conflictos implica medidas diplomáticas para evitar que las tensiones y disputas intraestatales o interestatales se conviertan en conflictos violentos. Incluye advertencia temprana, recopilación de información y un análisis cuidadoso de los factores que impulsan el conflicto. Las actividades de prevención de conflicto pueden incluir el uso de los buenos oficios del secretario general, el despliegue preventivo de misiones de la ONU o las mediaciones de conflictos dirigidas por el Departamento de Asuntos Políticos. En una fase bélica, un establecimiento de la paz, en inglés el peacemaking. El establecimiento de la paz generalmente incluye medidas para abordar los conflictos en curso y generalmente implica una acción diplomática para llevar las partes hostiles a un acuerdo negociado. El secretario general de la ONU puede ejercer sus buenos oficios para facilitar la resolución del conflicto. Todo esto olvidado en el caso de la guerra de Ucrania. También pueden ser enviados especiales, gobiernos, grupos de estados, organizaciones regionales o las Naciones Unidas. Los esfuerzos de paz también pueden ser realizados por grupos no oficiales y no gubernamentales o por una personalidad prominente que trabaje de forma independiente. Y también, en esta fase bélica, una imposición de la paz, en inglés el peace enforcement. La imposición de la paz implica la aplicación de una serie de medidas coercitivas, incluido el uso de la fuerza militar. Requiere la autorización explícita del Consejo de Seguridad. Se utiliza para restaurar la paz y la seguridad internacionales en situaciones donde el Consejo de Seguridad ha decidido actuar ante una amenaza a la paz, una violación de la paz o un acto de agresión. El Consejo puede utilizar, cuando corresponda, organizaciones y agencias regionales para la acción de cumplimiento bajo su autoridad y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Mantenimiento de la paz y seguridad, en inglés el peacekeeping.
Las operaciones de mantenimiento de la paz de hoy facilitan el proceso político, protegen a los civiles, ayudan en el desarme, la desmovilización y la reintegración de los excombatientes, apoyan las organizaciones de elecciones, protegen y promueven los derechos humanos y ayudan a restaurar el Estado de Derecho. Estas operaciones pueden usar la fuerza para defenderse a sí mismas, a su mandato y a los civiles, particularmente en situaciones en las que el Estado no puede proporcionar seguridad y mantener el orden público. En cuanto a la fase posbélica, sería una consolidación de la paz, en inglés el peace building. La consolidación de la paz tiene como objetivo reducir el riesgo de caer o recaer en el conflicto mediante el fortalecimiento de las capacidades nacionales en todos los niveles para la gestión de conflictos y sentar las bases para una paz y un desarrollo sostenibles. Es un proceso complejo, a largo plazo, para crear las condiciones necesarias para una paz sostenible. Las medidas de consolidación de la paz abordan cuestiones centrales que afectan el funcionamiento de la sociedad y el Estado, y buscan mejorar la capacidad del Estado para llevar a cabo sus funciones básicas, de manera efectiva y legítima. Ejemplos: la supervisión de procesos electorales, la canalización de ayuda a la reconstrucción, el establecimiento de un poder civil legítimo. En enero de 2019 se puso en marcha una reforma de la arquitectura de paz y seguridad de la ONU, en el marco de la acción por la paz del secretario general. Los Estados miembros de la ONU y otras partes e interlocutores acordaron una declaración de compromisos compartidos en 2018 sobre temas como la protección de civiles, la protección y seguridad y el rendimiento y rendición de cuentas. Si bien la Secretaría de la ONU está impulsando reformas para mantener la adecuación de sus operaciones de paz, las dificultades asociadas con las misiones de adiestramiento y orientación y las operaciones multilaterales, no pacíficas, siguen siendo significativas. Todavía es pronto para saber qué pasará con dichas operaciones y si otros tipos de misiones serán más adecuadas para mejorar la paz y la seguridad internacional. Tendencias globales sobre conflictos armados y otras formas de violencia. La evolución que se ha producido con respecto a la medición de conflictos armados por parte de las bases de datos de paz y conflictos merece ser analizada en esta sección. Las primeras investigaciones sobre conflictos se centraron en elaborar una lista de guerras, con sus fechas de inicio y finalización, y sus países participantes o afectados. Esta investigación tradicional de conflictos utilizó las guerras mismas o episodios de violencia como la unidad de análisis sin comparaciones explícitas, con periodos sin guerras. En consecuencia, muchos investigadores comenzaron a comparar guerras y episodios de no conflicto a nivel de países individuales o de diadas, pares de países. En una segunda fase, la investigación de conflictos estuvo acompañada por un alcance más amplio en el estudio de conflictos interestatales, más allá de las guerras más grandes y destructivas. Las guerras interestatales se estaban convirtiendo en eventos relativamente raros y hubo mucha crisis entre los estados que podían dar lugar a la guerra. De esta manera, el Interstate Crisis Behavior Data Project definió la crisis como una situación. En una tercera fase, se pasó a estudiar los conflictos intraestatales más pequeños a principios de la década del 90, ya que el aumento de los conflictos civiles internacionalizados posteriores a la Guerra Fría no se ajustaba bien a las tipologías tradicionales donde las guerras debían ser internacionales o internas, civiles. Muchos autores han destacado la necesidad de distinguir entre las incompatibilidades específicas de las guerras civiles, ya que algunos países pueden experimentar múltiples conflictos al mismo tiempo, que pueden tener atributos completamente diferentes, como los conflictos separatistas en Assam y Cachemira, en la India. La investigación más reciente sobre conflictos se ha centrado no solo en la medición de conflictos y violencia, sino también en los indicadores de paz. En este sentido, es importante mencionar el trabajo del Global Peace Index, el GPI. El GPI ha clasificado a 162 países según su nivel de paz, utilizando 22 indicadores como el número de homicidios, acceso a armas, número de muertes por conflicto, número de personas desplazadas, actividad terrorista, etc. El índice mide la paz mundial utilizando 3 temas principales: nivel de seguridad y protección en la sociedad,
el alcance del conflicto nacional o internacional y el grado de militarización. Con respecto a las tendencias globales de los conflictos, la gran mayoría de las bases de datos de conflictos confirman que la incidencia de los principales conflictos armados está disminuyendo, en línea con la disminución constante en el número de guerras interestatales en los últimos 100 años. La ausencia total de guerras interestatales en el 1993 y 94, solo interrumpida por un altercado fronterizo entre Perú y Ecuador en 1995 y un nuevo brote en la disputa de Cachemira entre India y Pakistán, es prueba de este fenómeno. Además, entre la invasión de Irak en 2003 y el estallido de hostilidades entre Djibouti y Eritrea en 2008, se registró el periodo más largo sin conflictos interestatales. La otra cara de la moneda es la aparición de un nuevo patrón de conflicto caracterizado por grupos armados no estatales que cuestionan la autoridad estatal o el control central, amenazan la integridad territorial o conducen a la fragmentación. El factor que puede explicar la disminución global en el número de conflictos y en las tasas de víctimas en la reducción de las grandes potencias involucradas en conflictos de poder. Sin embargo, en los últimos años ha habido un aumento en el número de conflictos intraestatales que se internacionalizan, es decir, que tienen otro Estado apoyando a un lado u otro. Tal participación a menudo tiene el efecto de aumentar las tasas de víctimas y prolongar los conflictos. Cuando se trata de la distribución de conflictos, la mayoría de los autores están de acuerdo en que los patrones regionales deben tenerse en cuenta para el análisis y abogan por la importancia de distinguir entre zonas de paz, el Caribe o el Pacífico Sur, y zonas de guerra, África, repúblicas soviéticas, Oriente Medio, América Central, Asia Meridional o los Balcanes, así como comunidades de seguridad pluralistas, América del Norte, Europa Occidental, Australia o Nueva Zelanda, y zonas sin guerra, el este de Asia. En efecto, las zonas más afectadas por el conflicto son Oriente Medio, Asia Occidental y África, mientras que Asia Oriental se caracteriza por altos niveles de tensiones interestatales. De acuerdo con la mayoría de las bases de datos de conflictos, aquellos conflictos con los niveles más altos de violencia contra la población civil de las últimas décadas son los de Nigeria, Malí, República Centroafricana, RD, Congo, el Este, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Afganistán, Pakistán, Irak y Siria. 8 de ellos están clasificados como menos en paz por el GPI y 9 de ellos también figuran en las zonas más altas de la clasificación del índice de fragilidad del Estado. También hay que destacar las cifras presentadas por el informe Alerta 2019 en relación con las tendencias globales sobre conflictos armados en 2018. Nombraremos en cuanto a las tendencias globales sobre conflictos armados en 2018. La mayor parte de los conflictos armados en 2018 se registró en África, 16, y en Asia, 9, seguidos de Oriente Medio, 6, en Europa, 2 y América, 1. De los 34 conflictos armados activos en 2018, 33 seguían activos a final de año, tras la firma de un acuerdo histórico entre el gobierno etíope y la insurgencia de la región de Ogadén. El 27% de los conflictos armados en 2018 fueron de intensidad elevada: Libia, Malí, región Lago Chad, el Boko Haram, Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Irak, Siria y Yemen. El 82% de los conflictos armados en 2018 fueron de carácter interno, internacionalizado, y el 71% de los conflictos armados tenía entre sus causas principales la búsqueda de un cambio de gobierno o de sistema. Finalmente, entre los conflictos que siguen activos en 2019, la guerra civil de Sudán del Sur es uno de los 10 conflictos que han empeorado a lo largo del último año. La guerra de Siria es la segunda con más víctimas mortales y la que más personas ha obligado a desplazarse, ya sea fuera o dentro del país. Por otro lado, la violencia en Afganistán no ha dejado de aumentar en el 2019, siendo el conflicto armado que más víctimas ha causado, con un total de 131.000 muertos. 2,6 millones de refugiados y 1,2 millones de desplazados internos. En México, aunque no existe un conflicto armado propiamente dicho, la violencia criminal ha convertido esta guerra en una de las que más víctimas mortales causa en el mundo.